Hola a todos, bienvenidos y gracias por vuestro tiempo porque es el bien más preciado que tenéis. Mi nombre es Marta Dueñas, soy psicóloga sanitaria y estoy especializada en mindfulness y compasión, y en este vídeo te voy a hablar de la paciencia. Si sueles decir algo así como Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya, este vídeo te interesa. Bien, voy a poner un poco en contexto la paciencia y por qué es tan importante en nuestros días. Luego voy a decir una serie de pautas para practicar o cultivar esa paciencia en nuestra vida. Y terminaremos este vídeo, esta sesión, con una meditación para trabajar la paciencia. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Este es el 10º vídeo, el último vídeo de la serie que he grabado para Ribera Salud. Así que, bueno, pues quién sabe si en este espacio encuentres algo de motivación para encontrar el cambio que quieres en tu vida. Bueno, los altos niveles hoy en día de autoexigencia en ocasiones nos impiden ser pacientes. Incluso tenemos un nivel de activación tan alto en nuestro día a día que llega la hora del descanso o llegan momentos de disfrutar con los amigos, con la gente, con familiares, con quien sea, y no podemos. Estamos tan focalizados y tan centrados en la tarea que nos cuesta mucho también, de alguna manera, desconectar de eso y conectar con aficiones o con temas que cuiden de nosotros. Entonces, la paciencia en este sentido nos ayuda a frenar un poco, a parar, a conectar con el silencio, a conectar con nosotros mismos o con la actividad que estemos haciendo, aunque sea, por ejemplo, algo tan bonito y tan especial como una conversación con alguien, que es lo mejor del mundo. Normalmente estamos hablando con alguien y en ocasiones estamos en la conversación o dónde estamos. Dejamos la cara prestada y dónde se va la cabeza. Entonces tengamos en cuenta que nada se repite, todo es completamente especial e irrepetible, con lo cual focaliza tu atención en cada instante, en cada momento presente, ya sea en el trabajo, ya sea en tu vida personal, ya sea en tu vida social. Es lo mejor que puedes hacer, porque normalmente la mente está casi siempre enfocada en el futuro, en anticipar, o en el pasado, y es muy poco el tiempo que está plenamente centrada en el presente. Pero es tu responsabilidad que puedas hacer ese traer tu mente al momento presente. Cuando estamos anticipando, que es lo más habitual, estamos en el trabajo y queremos salir, pero cuando hemos salido del trabajo resulta que estamos pensando en las tareas que tenemos que hacer después, o al día siguiente, o en el email que he dejado sin contestar, o en la bronca que me ha echado mi jefe. Entonces, al final, estamos hablando, por ejemplo, con nuestra familia o con nuestra gente, y tampoco estamos centrados. Estamos viendo la tele y resulta que estamos pensando en otra cosa. Nos estamos duchando y estamos pensando en qué nos vamos a poner, qué ropa o cuáles son las cosas que tengo que hacer durante el día. Piloto automático, así que cuanto más focalices tu atención en el presente, también más cultivarás tu paciencia. Frena, ten silencio en tu día a día en la medida de lo posible. Practica actividades tipo yoga, meditación, por supuesto, cualquier actividad que sea centrada en el cuerpo. Y si puede ser de una manera consciente y a veces incluso lenta, te ayudará a bajar esos niveles de activación tan altos que solemos tener. En ese sentido, la paciencia te puede ayudar, porque la paciencia no es una actitud pasiva para nada. La paciencia, de hecho, tiene mucha energía, porque la paciencia es el motor del tesón, es el motor de la constancia que nos hace falta para tantas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son las personas que quizás más cultivada tengan la paciencia? Bueno, pues por ejemplo, profesiones como la agricultura. Los agricultores son personas por lo general muy pacientes porque el fruto, nunca mejor dicho, de su trabajo llega bastante tarde. Ellos pueden estar incluso años esperando a la cosecha de aquello que han plantado y tienen que cuidarlo durante mucho tiempo. De ahí podemos aprender. Cualquier persona también que se dedique a las artes en general suele ser una persona paciente. Por ejemplo, alguien que quiere tocar un instrumento o que quiere dibujar, y cualquier tema artístico normalmente requiere de paciencia, porque necesitamos mucha práctica, mucha técnica para llegar a conseguir aquello que queremos.
Por ejemplo, también la ciencia también requiere de paciencia. Hay investigaciones científicas que se generan pues, las investigaciones, por ejemplo, longitudinales, en una época y pueden durar experimentos que duran muchísimas, incluso décadas. Así que ármate de paciencia porque te viene bien en tu vida. Fijaos, Viktor Frankl decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y ahí es donde reside nuestro verdadero poder. Y yo le llamo a eso la actitud ecuánime. ¿Por qué? Porque normalmente esto es lo que suele ocurrir. Ya sea un pensamiento, una emoción, emergen de forma automática, completamente automática. Y eso lo que hace es que en muchas ocasiones mi actitud o mi conducta sea completamente reactiva. Es decir, en un estímulo, luego viene una emoción o un pensamiento y la conducta reactiva, y entonces me doy cuenta de, sí, no soy dueño de mi conducta, ¿qué ocurre? Y me siento mal, incluso avergonzado, culpable, porque no, es como no es mi mejor versión, ni mucho menos, o me puedo considerar que no soy yo mismo o yo misma cuando actúo así. Entonces, focaliza tu atención también en esos procesos internos, en cómo reaccionas, entre comillas, a aquello que ocurre, a aquello que hacen los demás, porque de esa manera, como decían nuestros padres, nuestros abuelos, cuenta hasta 10. Bueno, pues es un poco ese darse cuenta antes de reaccionar. Cuando uno tiene paciencia, suele quedarse tranquilo ante lo que otras personas dicen, escucha muy atentamente, es capaz de acompañar y estar completamente presente en esa conversación. Yo recuerdo en el pasado que era una persona más impaciente que ahora, porque he cultivado mucho la paciencia en mi vida y os aseguro que me ha ido fenomenal. Y recuerdo en el pasado que incluso a veces cuando estaba hablando con gente les quería terminar la frase. Bueno, entonces que nos demos cuenta qué ventajas nos da la paciencia, porque nos da muchas. Por ejemplo, si vas siempre muy deprisa y de repente te das cuenta y frenas, lo que ocurre es que la percepción que tiene la mente del cuerpo frenando hace que también las sensaciones de propiocepción sean distintas y me encuentre con más calma, con lo cual cada vez que te encuentres muy acelerada, muy acelerado, tú mismo, tú misma puedes frenarte siendo más consciente en ese caminar, por ejemplo, un poco más lento. Fijaros que ahora hay movimientos de todo tipo. En mindfulness no es que haya que hacer las cosas lentamente, ni mucho menos, pero a veces cuando uno es consciente de sus movimientos y de otro tipo de cosas, pues a veces las hace de forma más lenta. A veces necesitamos esa lentitud también para ser más conscientes. Por ejemplo, hay movimientos del tipo slow, que slow food, slow sex, ¿no? Me parece que incluso el sexo ahora tiene que ser todo hiper mega rápido, y si no podemos ver todas estas modas últimamente que hay sobre, por ejemplo, el Satisfyer, ¿no? Lo queremos todo y lo queremos ya. En cualquier área de la vida parece que tiene que estar la respuesta inmediata, ¿no? Tenemos internet, tenemos el mundo de sabiduría en la mano, en un móvil, pero todo parece que tiene que necesitar una respuesta inmediata, y eso genera, ¿qué genera? Bueno, pues multitarea, por ejemplo. En el trabajo somos muy poco eficaces en multitarea, sabemos que nuestro cerebro no está bien preparado para eso, sobre todo el de los hombres, según dicen. Y no, en serio, tampoco para las mujeres. No es buena la multitarea, pero tampoco la multiexposición a tantos estímulos. No. ¿Por qué? Porque nos quita energía, nos resta efectividad. Entonces, lo mejor es que cada vez hagamos una cosa, sea en el trabajo o en cualquier otro momento, y que intentemos evitar, en la medida de lo posible, los ladrones del tiempo, que tenemos y muchos, las redes sociales, el móvil en general, y lo que no nos damos cuenta es que somos esclavos, completamente esclavos de eso. Si inmediatamente contestamos los WhatsApps, si estamos, digamos que no somos nosotros los que de alguna manera nos hacemos que nos ayudan las redes sociales o que nos ayudan la tecnología, sino que estamos como nosotros al servicio de la tecnología. Cuidado con esto. Y ahí también podemos desarrollar la paciencia. Mira, en este sentido os contaré que hace unos años en un IES de aquí de Torrevieja, en el Torrevigía, hice una intervención de mindfulness en un grupo de alumnos de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato.
y medimos varias variables, preintervención y postintervención. Y bueno, les ayudó el mindfulness en muchas de las variables, mejoraron, y una de ellas era la de la paciencia. E hicimos, que además fueron ellos los que de alguna manera diseñaron sus horarios y sus formas, hicimos una especie de... ellos cogieron un compromiso para que en casa, y también por supuesto en el instituto, lo que pasa es que en el instituto en clases no estaba permitido, pero sobre todo en casa, que ellos tuvieran una especie de cuadrante en el que se comprometían a no mirar constantemente el móvil, es decir, por ejemplo, a mirarlo una vez cada hora o una vez cada 2 horas. Entonces eso, curiosamente, les ayudó a generar más paciencia, a no estar tan impacientes ante ese estímulo, ¿no?, que sonaba y demás. Podéis silenciar las notificaciones, podéis llevar al fondo y no tenerlo en la primera parte de la pantalla cualquier tipo de aplicación en la que estéis siempre constantemente mirando. Podéis hacer muchas cosas, por ejemplo, apagar la wifi, desconectar datos, poner modo avión. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos damos cuenta hoy en día que esto nos roba vida, y la vida es muy corta, con lo cual pues no merece la pena. Bien, en la medida de lo posible tampoco busques atajos. No, la vida realmente está para ser vivida. Si cogemos atajos, no sé, me falta algo muy importante de la vida. Por ejemplo, en la universidad, resulta que si estudiábamos con apuntes que había hecho otra persona, la sabiduría que llegaba no era ni mucho menos igual, porque cuando tú haces los apuntes y lees y conoces el tema, desgranas la esencia y de alguna manera te quedas con ella, eso es tuyo y solamente tuyo. Y no es igual cogerlo de otra persona que ha procesado esa información. Esto simplemente es un detalle, pero que nos demos cuenta que no conviene coger atajos. En muchos casos es bueno eh, deleitarse con la vida en cualquier instante, comiendo. Si comes deleitándote, vas a comer más lentamente, le vas a permitir a tu cerebro que llegue la sensación de saciedad, que llega más o menos a los 20 minutos. Además, eso va a ser un placer enorme y comerás menos, sí o sí, porque no engullirás, que es lo que hacemos normalmente. No comemos conscientemente, no comemos con hambre en muchas ocasiones, bueno, a veces con hambre emocional. Entonces, sé consciente en todo lo que hagas en la vida. Si estás caminando, sé consciente del caminar. Si estás conduciendo, sé consciente del conducir. Si estás dándote una ducha, sé consciente de la ducha. Fíjate qué diferencia puede haber entre barrer en casa refunfuñando porque no te apetece nada barrer, a barrer en casa conscientemente y darte cuenta que a la vez que quitas esa suciedad de tu casa, estás permitiendo que la limpieza y que la buena energía entre en tu casa. Estás como quitando todo lo malo. Si lo haces de esta manera, vas a sentir una plenitud enorme, también vas a conectar con agradecimiento, y esas sensaciones serán muy, muy diferentes y te conectarán también con la paciencia. Luego habría que tener en cuenta también la paciencia en las cosas pequeñas, porque normalmente, a veces quizás los seres humanos estamos más preparados para cultivar la paciencia o para tener paciencia a veces ante cosas grandes, curiosamente, como que nos adaptamos, somos muy resilientes. Los seres humanos somos capaces de salir adelante ante grandes problemas en la vida, y a veces en cosas pequeñas es donde se nos va la paciencia u otra serie de cosas. Es decir, ¿cómo te comportas, por ejemplo, cuando en Navidad sacas la caja de las bombillas, de las luces del árbol? Y no sé, esto de verdad yo os propongo que haya alguien, que si alguien escucha y es investigador, que investigue este tema. A ver, ¿por qué las luces del árbol siempre se enredan y de esta manera? Seguro que tendría que haber una investigación sobre esto. Bueno, fuera bromas. ¿Cómo te comportas cuando sacas la caja y está todo enmarañado y lo tienes que desenredar? Y además eso tampoco es que estés mucho rato, pero es como que empieza dentro de ti ahí, ¿no? ¿Cómo te comportas en esos momentos? Ahí es donde la paciencia de alguna manera puede cobrar más sentido, puedes darte cuenta. Bueno, en lugar de en lugar de ponerme nervioso y no poder controlar eso porque voy en piloto automático, freno, respiro y me tomo eso como un juego.
y empiezo a disfrutar incluso de quitar los enredos de unas luces de Navidad. Bien, otro tema para cultivar la paciencia también es hacerlo con las personas que son complicadas en nuestra vida, bien personas del pasado o personas en el presente, o con problemas que a corto o largo plazo puedo llegar a tener en mi vida, ¿no? Entonces ahí sí que conviene darse cuenta que tengo que ser incluso mucho más paciente con esas personas que saltan un resorte dentro de mí, como algo emocional, ¿no? Que parece que dicen, jolín, es que me tocan la tecla, ¿no? Bueno, que nos demos cuenta en ese sentido que lo que podemos hacer y a mí no me gusta nada cuando dicen personas tóxicas. Yo no creo que haya personas tóxicas. Yo creo que hay personas, todos somos buenos y todos somos malos, entre comillas, todos tenemos yin y tenemos yang. Y salvo que haya alguna persona que sea pues, con un perfil psicopático, por lo general, lo que nos pasa a los seres humanos es que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento. Entonces, sí que es verdad que hay gente más complicada que otra, por supuesto, de llevar, pero tenemos que darnos cuenta que ahí es importante la paciencia y pensar algo del tipo, vale, os imagináis a esa persona con la que tenemos un conflicto grande durante un tiempo largo quizás, o os imagináis que se despierta por la mañana y dice, voy a ver cómo te puedo hacer la vida imposible. No, normalmente si una persona es muy conflictiva es porque tiene ella misma o él mismo un conflicto enorme dentro también. Ahí no deberíamos caer en chantaje emocional, ojo, ni en una especie de compasión idiota. No, lo que deberíamos tener claro es que a esas personas hay que poner límites sí o sí, eso es lo primero. También tenemos que perdonar para que eso no nos afecte y nos llegue a quitar energía vital. Y también, de alguna manera, darnos cuenta que son grandes maestros. Sí, maestros espirituales, maestros emocionales, es decir, nos están ayudando a sanar cosas dentro, en el fondo, aunque no lo veamos. Es decir, hasta que esa persona deje de herirte o de hacerte daño, que en el fondo eres tú el que te hieres o te haces daño, nadie nos hace sentir de ninguna manera, como ya vimos en el vídeo de las emociones, pero que bueno, que nos demos cuenta que esa persona, de alguna manera, si a mí me afecta mucho lo que hace, es porque yo tengo dentro algo sin resolver. Entonces esa persona, por ende, va a ser un gran maestro para mí. Así que intenta trabajar con eso porque te ayudará. Y si sanas eso a través del perdón y otra serie de prácticas con la paciencia, sin lugar a dudas, eso ya no te afectará quizás en el futuro, quizás te afecten otras cosas, pero no eso. Por otro lado, eres libre, absolutamente libre, cuando tus deseos no te quitan la paz, no te quitan la paciencia. Voy a poneros un ejemplo. Con esto de la pandemia es un ejemplo muy tonto, pero creo que ahora se me ocurre que puede ejemplificar este tema. Yo tenía compradas entradas para ver a Paul McCartney. Yo soy muy beatlemaníaca, lo he sido siempre, me ha encantado verlo en directo cuando he podido. Y esta casi con toda seguridad era su última gira porque el hombre ya está muy mayor. Entonces, bueno, ha sido cancelado por supuesto por el COVID. Y en lugar de, yo tenía mucho deseo de ir a ver a Paul McCartney, pero también tengo el deseo, y eso lo tengo claro cada día en mi vida, de mantener esa paz, esa calma y esa libertad, con lo cual el hecho de no conseguir eso a mí no me va a quitar la paz. Y eso es una decisión que tomo constantemente, cada día. En cuanto me doy cuenta que reactivamente, emocionalmente, hay algo que me pueda quitar la paz, yo trabajo sobre ello, digo, no, yo también deseo conservar mi libertad y mi paz. Y eso me ayuda, o me ha ayudado mucho en mi vida y me sigue ayudando en el presente. Lo puedes hacer, es sencillo, es simplemente darte cuenta. Tienes que ser muy consciente, eso sí, de cuáles son esos resortes emocionales que salen, los pensamientos, etcétera, para darme cuenta cuando todo eso me quita la paz. Por eso es tan importante, como os digo en todos los vídeos, autoconocimiento y trabajar con eso, por supuesto, es muy importante. Por otro lado, no forcéis situaciones en la vida, no. Tenemos que, con paciencia, hacer lo que tengamos que hacer en el camino, dar todo lo mejor de nosotros mismos, pero una vez que hemos hecho eso y que lo demás ya no está fuera de nuestro control, ya tenemos que confiar y dejarlo en manos de la vida.
y ahí no forcéis cosas que están fuera de vuestro control, no tiene ningún sentido. Ni forcéis situaciones, ni forcéis personas, ni os forcéis a vosotros mismos, que en ocasiones lo hacemos. No. Si ya he hecho todo lo que tenía que hacer y sé que eso ya no está bajo mi control, ya solo puedo confiar, no debería hacer mucho más, la verdad. Bien, en este sentido de la paciencia también os diré, y antes que hablábamos de la agricultura y de estas profesiones que son quizás más de cultivar la paciencia, bueno, pues el bambú japonés, cuando se siembra, pues un agricultor que tiene que esperar más o menos unos 7 años hasta que empieza a salir la planta, porque esta planta necesita un entramado de raíces muy importante para crecer como crece y con la fortaleza que lo hace. Entonces para eso necesita 7 años, pero es increíble lo que puede llegar a crecer con la rapidez que crece después que la semilla de alguna manera brota, porque incluso crece tan rápido que una persona que está observando cómo crece la planta puede llegar a ver crecer el bambú. O sea que imaginaros cómo es, pero ha necesitado todo ese tiempo. Entonces nosotros somos iguales, a veces, como os decía, nos forzamos a ciertas cosas y no estamos preparados. Hay un refrán que dice que sí, el maestro llega cuando el aprendiz está preparado, ¿no? Entonces es un poco eso. Si quizás estos vídeos que estás viendo, alguno de ellos no te resuena o no llega a ti, pues es que en este momento no es tu momento para esto, pero quizás sea para otras cosas. Entonces no te fuerces a nada. Tienes que ser libre, tienes que sentirte libre y tienes que permitir a la gente, por lo menos que quieres, la gente de tu alrededor, que también lo sean, que también sean libres. Eso también tiene que ver mucho con la paciencia. No quiero cambiar al otro, no. Soy paciente con la otra persona. Ahora también, como te digo, también pongo límites, etcétera. Pero de la misma manera tampoco me esfuerzo yo misma. Bueno, y con mucha paciencia vamos a pasar a la meditación. Y no sin antes, no sé, me gustaría despedirme de vosotros, por lo menos momentáneamente, porque estos vídeos han terminado, la serie de 10 vídeos ha sido un verdadero placer. Los he grabado con muchísimo cariño para acompañar a la gente que los haya podido ver durante esta pandemia, para un poco ayudar si ha sido posible. Ha habido un feedback muy chulo, la verdad. Entonces, bueno, me quedo con eso, me quedo con vuestro cariño y con la ilusión que me ha hecho y el sentido de vida que me ha proporcionado a grabar estos vídeos. Es un proyecto que yo tenía hace tiempo pensado, hace mucho tiempo, y al final la vida te lleva, mucho trabajo, la consulta, los cursos y demás, y bueno, pues parece que nunca llegaba el momento. Pues bueno, ha tenido que venir una pandemia para ponerme a grabar estos vídeos. Así que gracias de nuevo si estás escuchando, porque esto es para ti. Bien, cierra los ojos suavemente y vamos a comenzar con la meditación. Meditación de la paciencia. Descansa tu atención en tu cuerpo aquí y ahora. Conecta con el aire que te da la vida, que entra en tu cuerpo, hincha tus pulmones, nutre cada una de tus células y sale al expirar para soltar todo aquello que no necesitas.
Conecta con la vida que late en ti, aquí y ahora. Siente, percibe, disfruta la sinfonía que hace tu cuerpo al respirar. Somos un instrumento a veces bien afinado y otras no tanto. Simplemente observa cómo es la sinfonía de tu cuerpo aquí y ahora, a través de tu respiración. Permite que se despliegue el eterno presente ante tus ojos del corazón. Tu mirada interna que observa en la distancia sin apegarse a lo vivido. Descansa y mécete en la hamaca del corazón con cada inspiración y cada expiración. Te invito ahora a que lleves tu atención a tu mente. Y que imagines o que recuerdes algún momento de tu vida o alguna preocupación que puedas tener de futuro en la cual sepas que va a haber algo que a nivel emocional te va a tocar tu mundo interno. Quizás te ayude un recuerdo de el último conflicto que hayas podido tener con alguien. Escoge algo en la medida de lo posible que no sea demasiado profundo. Quizás puede ser algo que se repita con una persona en concreto.
una herida que esté abierta. Entonces, date cuenta de cómo saltas interiormente a nivel emocional. Hay como una especie de resorte que salta dentro de ti cuando esa persona dice algo o cuando ves una expresión en su rostro. Cuando no te valida, cuando solamente sabe decir lo negativo y no lo positivo de aquello que hayas podido hacer o decir. Quizás sea una persona que esté instalada en la queja constantemente y eso también salte un resorte en ti, o una persona que constantemente esté triste y tú no sepas cómo gestionar eso. O cualquier proceso o momento en tu presente que sea una fuente grande de frustración. Observa, por favor, aquello que hayas escogido y busca en tu cuerpo. Busca en qué lugar de tu cuerpo está esa sensación que despierta ese recuerdo que has tenido o que estás teniendo. Quizás también sea una anticipación de futuro. Aquello que hayas escogido estará bien. Simplemente observa dónde se expresa en el cuerpo. Nudo en la garganta, opresión en el pecho, en la boca del estómago, tensión muscular, dolor de cabeza, pesadez. Simplemente observa en tu cuerpo. No rechace la sensación. Procura que se abra y que se exprese. Tú solo la estás observando, sin juzgarla, con ecuanimidad, aceptación, bondad, abrazando esa sensación. Así serás libre de sentir lo que estás sintiendo aquí y ahora. Sigue tratando de abrir esa zona en tu cuerpo para que se pueda expandir la sensación y quizás no sea tan densa, tan dura o tan focalizada en un solo punto. Permite que se exprese. Y ahora te invito a que seas consciente en ese conflicto, en ese recuerdo que has tenido o esa anticipación, que seas consciente de lo que harías inmediatamente sin pensar, de lo que harías
si de forma reactiva pudieras hacer algo. Es decir, esta emoción que has sentido en el conflicto o que estás sintiendo ahora, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que te está pidiendo a gritos? ¿Qué es lo que harías inmediatamente si le hicieras caso? No lo juzgues de nuevo, solo obsérvalo. Quién sabe, puede que en esta o en otras meditaciones pueda emerger una sabiduría, si lo permites, que no te dice con palabras algo, que quizás te lo diga de otra manera. Así que observa. Con mucha curiosidad, con mucho detalle sobre lo que estás viviendo en tu mundo interno, en tu rico mundo interno aquí y ahora. ¿Qué harías si hicieras caso sin reflexionar inmediatamente a tu emoción? ¿Qué harías? Y ahora, si puedes ser, dale la vuelta. Y imagínate que hubieras hecho eso que te pedía que hicieras la emoción. Imagínate que eso lo hubiera hecho la otra persona, te lo hubiera hecho a ti. ¿Cómo te haría sentir eso? ¿Cómo te sentirías? Cuando somos reactivos emocionalmente hablando, no nos damos cuenta, no reflexionamos. La paciencia te puede ayudar primero a ser consciente de tu mundo interno a través de la meditación, a través de la actitud. Y después tú puedes escoger tu respuesta libremente a través de esa paciencia y de la actitud ecuánime. Emerge en ti una sabiduría que va más allá de las palabras, más allá de los conceptos. La paciencia te brinda libertad. Paz interior, calma, sosiego. No pretendes entonces que la vida sea de una manera diferente a como es. Tampoco que los demás sean diferentes a como son. No quieres cambiar el presente. Porque el presente emerge de la única manera que puede ser, aquí y ahora. Tu tarea única es ser consciente y deleitarte
de ese eterno presente, sea como fuere. Vuelve suavemente a centrar tu atención en la respiración o en tu cuerpo. Suavemente dirige tu atención como si una mariposa viniera volando y se posara en aquel lugar en el que mejor percibes tu respiración. Y deleítate en estas sensaciones aquí y ahora de tu cuerpo, de tu respiración, agradeciendo haber podido cuidar de ti mismo, de ti misma, en estos instantes de meditación, en estos instantes de silencio, en estos instantes de autoconocimiento. Bien, cada vez que cultives la paciencia, tendrás una mejor tolerancia a la frustración. Podrás retrasar la recompensa, con lo cual probablemente también lo vivirás de una manera más plena. Y no tendrás tantas expectativas respecto de la vida o de los demás o de uno mismo, con lo cual todo se convertirá en un regalo. Como dice la propia palabra presente, es un regalo, pues si no tengo tantas expectativas o tolero esa frustración, pues va a venir esa paz, va a venir ese sosiego y esa calma que me va a dar la paciencia. Bien, estaban un abuelo y su nieto, nativos americanos, hablando, y el abuelo le contaba una historia al nieto, le decía que todos los seres humanos tenemos dentro dos lobos, uno blanco y uno negro. El lobo blanco es el que tiene la bondad
la amabilidad, la paciencia, el amor incondicional. Tiene muchas virtudes, muchas cualidades estupendas. Y el lobo negro, pues tiene la ira, el rencor, la envidia, la culpa, la vergüenza, todo aquello que también tenemos todos los seres humanos y que en ocasiones no nos permite ser nuestra mejor versión. Pero todos tenemos el lobo blanco y el lobo negro, tal y como le explicaba el abuelo a su nieto. Y entonces el nieto se queda perplejo y le pregunta al abuelo: pero, abuelo, entonces, ¿cuál de los dos lobos gana la batalla? La batalla interna. Y el abuelo le dice: pues aquel al que tú alimentes. El actual Dalai Lama tiene una frase que me encanta, que dice algo así como: se llama calma y me costó muchas tormentas conseguirla. Lo dicho, un verdadero placer. Seguramente grabaré algún vídeo más, pero dejaré pasar un tiempo. Y sobre todo si veo que, bueno, que os interesan estos temas y que incluso podéis escribirme algún texto, lo que queráis, solicitando, pidiendo algún tipo de tema sobre el que queréis que os grabe un vídeo o que os comente cualquier tema, cualquier cosa. Un placer, un verdadero placer. Hasta pronto. Mirar esto. ¿Quién dijo miedo? Si se trata de seguir luchando juntos, venceremos esto y todo lo que venga, codo con codo, no te detenga, porque sé que aunque aflojen las fuerzas, vas a darlo todo sin pensarlo ni un segundo, y sé que de esta saldremos juntos. Y sé que vas por ahí regalando sonrisas ocultas tras tu mascarilla, y sé que se te parte el alma al verlos ahí, que a veces no sabes ni qué decir. No está siendo fácil, pero hay que seguir. Y al llegar a casa nos esperan impacientes esas personas que nos necesitan y darían todo por alejarnos de este mal sueño. Y sé que vas por ahí regalando sonrisas ocultas tras tu mascarilla, y sé que se te parte el alma al verlos ahí, que a veces no sabes ni qué decir. Y sé que vas por ahí regalando sonrisas ocultas tras tu mascarilla, y sé que se te parte el alma al verlos ahí, que a veces no sabes ni qué decir. No está siendo fácil, pero hay que seguir.